Soy Aitana Pastor Gracia, de la Falla Cuba, Puerto Rico, del sector Ruzafavi. Tengo 21 años, este año cumplo 22, y soy enfermera. Trabajo en el clínico actualmente en quirófano de urgencias. Cuando salí preseleccionada de mi sector, la primera persona a la que abracé, porque ha sido una persona muy importante para mí este año, es mi fallera mayor infantil, que además la tenía delante. Y luego creo que fue un momento muy especial, tanto para mí como para toda mi falla. Cuando salí en el escenario tenía toda mi falla gritándome, aplaudiéndome, y creo que es un apoyo que he tenido durante todo el año, tanto ellos como mi familia. Ha sido un año muy especial. Como fallera mayor destacaría sobre todo actos que son bastante propios de mi falla, por ejemplo el encendido de luces. Para Cuba, Puerto Rico es un día muy especial y yo creo que estamos esperando ese día todo el año, todos los miembros de la falla. Y también hacemos un pasacalle nocturno con antorchas, en el cual la fallera mayor va del brazo del presidente, pero este año me hicieron una sorpresa y me llevó mi padre, y la verdad es que para mí fue un momento súper emotivo. Si tuviera que cambiar algo de las fallas, la verdad es que me sería bastante difícil. Los días a mí me parecen los justos, yo creo que tanto más como menos no sería adecuado. Y en cuanto a los actos, yo creo que cada falla tiene actos especiales, y los que son genéricos para todas las fallas, yo creo que todos los vivimos de una manera muy especial, y la verdad es que no sé si llegaría a cambiar algo de las fallas. Me lo tendría que pensar, pero yo creo que no cambiaría nada. Los artistas que más me gustan, yo creo que destacaría sobre todo uno, que es Ramon Pla. La verdad es que me parece que hace fallas preciosas, que todo el mundo se queda admirando el monumento porque es tan bonito, tan espectacular, tiene muchísimo detalle y me parece un mérito muy importante, y para mí creo que es mi artista favorito. Yo pienso que de las fallas del Ingenio y Gracia sí que es verdad que a veces no hemos llegado a perder. Yo creo que hay fallas que igual para ellos no es tan importante de Ingenio y Gracia, y yo creo que es parte bastante importante también del monumento. Mi falla este año ganó el primer premio de Ingenio y Gracia en el Monumento Mayor, y todos lo vimos con muchísima ilusión, como si hubiera sido un primer premio de sección. Realmente yo creo que las fallas se hacen gracias al Ingenio y Gracia. Yo creo que es una parte que no se debería quitar en ningún momento, ni llegar a plantearse que no es necesario. En cuanto a la indumentaria valenciana, yo este año he podido hacerme 5 trajes. No todos, pero la mitad sí que me ha hecho en Eduardo Cervera, que es una persona que para mí ha sido fundamental este año. Me ha hecho unos trajes preciosos, y la otra mitad me los ha hecho mi modista de toda la vida. Mis colores favoritos te diría que son el Atlantis. El año que lo llevo Marina Civera, para mí es un color muy bonito. Pero yo este año me enamoré de uno que se llamaba Azul Hielo, y es el traje que he llevado yo como fallera mayor. Edu me permitió hacer un traje con un dibujo exclusivo suyo que iba a sacar este año, y que solo llevábamos 4 falleras mayores en toda Valencia. Y la verdad es que fue un momento súper especial, porque poder llevar un traje único que igual otro año sí que lo puede llevar más gente, pero realmente en tu año lo llevas solo tú. Y para mi familia Edu ha sido increíble, nos ha hecho unos trajes de ensueño, y yo creo que no podría haber elegido un indumentarista mejor en cuanto a personalidad y en cuanto a todo. Me hice también más corpiños. En total tengo 5 trajes y 3 corpiños aparte. Y yo creo que esos son los justos, los he podido usar todos muchísimo. Y sobre todo, por ejemplo, las manteretas de artesanía viana son casi todas, y estoy muy contenta con la elección. Mis falleras mayores de Valencia favoritas son las que yo me he podido fijar. En cuanto a referente, te diría 3. Marina Civera, Carmen Martín y este año María Estela Arlandis. Justo como fallera mayor yo he podido vivir varios momentos con ella, y yo creo que es una persona muy accesible, y la verdad es que estoy muy contenta con ella. Me gustaría ser fallera mayor de Valencia. Yo creo que soy una persona muy empática, abierta. También soy muy natural, muy accesible. Yo creo que eso es un factor muy importante para fallera mayor de Valencia. Poder relacionarte con todo el mundo, de tanto falleras mayores como personal del ayuntamiento, de Junta Central Fallera. Yo creo que soy una persona muy abierta, que disfruto mucho las fallas, y que yo creo que soy una persona especial y que podría representar muy bien a Valencia.